Capítulo 6, ácidos grasos. Estamos viendo lípidos insaponificables. Esta es la parte número 6. Este es el esquema que hemos estado utilizando para hablar sobre los lípidos. En el video anterior estuvimos hablando de terpenos. Si todavía no lo has visto, te dejo una tarjetita arriba para que vayas a verlo. En este video estamos hablando de insaponificables y vamos a hablar del segundo lípido insaponificable, que es los esteroides. Los esteroides son de origen terpenoide, aunque no lo crean. Su representante principal va a ser el colesterol, y el colesterol tiene un precursor y ese precursor se llama escualeno. Y en el video anterior, cuando estuve hablando de terpenos, les dije que el escualeno es un triterpeno, o sea que los radicales isoprenoides forman a los terpenos, y a su vez un tipo de terpeno, que es el triterpeno, tiene 30 carbonos, va a ser el precursor del colesterol, que es un esteroide. Su estructura básica se basa en un hidrocarburo cíclico llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Esa estructura cíclica va a ser básica para la constitución del colesterol. El colesterol va a cumplir diferentes funciones, entre ellas formar hormonas sexuales como la testosterona y la estrona. Ambas hormonas conservarían la estructura del hidrocarburo cíclico o el ciclopentano perhidrofenantreno. Como funciones generales de los esteroides, una de ellas es que son reguladores. La bilis o los ácidos biliares son detergentes naturales. Estos permiten la absorción de la grasa y del colesterol. Irónicamente, la bilis está formada por colesterol y sirve para absorber colesterol y grasas en general. Esto va a permitir la formación de una estructura llamada micela, y esa micela es la que va a permitir absorber la grasa. Poseen una función estructural, ya que el colesterol forma parte de la membrana celular y es responsable de la permeabilidad selectiva de la misma, y va a cumplir una función vitamínica constituyendo solamente una vitamina liposoluble, que va a ser la vitamina D, además de la función hormonal que expliqué hace un momento con las hormonas sexuales. Va a poder formar a los andrógenos y a los estrógenos, o sea, a la testosterona y a la estrona. Bien, esta es una molécula de colesterol. Como podrán observar, tiene una estructura de 4 anillos tetracíclica llamada ciclopentano perhidrofenantreno. El ciclopentano perhidrofenantreno son estos 4 anillos que están acá y están formados por 17 carbonos. En dicho carbono 17, esta molécula posee una cadena lateral de 8 carbonos para hacer un total de 25 carbonos. Lo más relevante de esta estructura es que en el carbono 10 y en el carbono 13 poseen 2 grupos metilos. Esto hace que la molécula de colesterol posea 27 carbonos. Entre el carbono 5 y el 6 posee un doble enlace. La estructura del colesterol total posee 5 grupos metilos. La numeración del ciclopentano perhidrofenantreno va en sentido contrario a las agujas del reloj: 1, 2, 3, 4, 5, luego 6, 7, 8, 9, 10. A partir del tercer anillo comenzamos en sentido a las agujas del reloj: 11, 12, 13, 14. En el carbono 14 poseemos un hidrógeno, luego en sentido contrario a las agujas del reloj: 15, 16, 17. Aquí tenemos nuestra cadena de 8 carbonos. Lo más relevante de la estructura va a estar referido al carbono número 3, en donde puede o no tener un OH o un hidrógeno, un hidroxilo o un hidrógeno. Dependiendo de lo que posea en el carbono 3, va a cumplir una función específica en el organismo. Si posee un OH en el carbono 3, se va a llamar colesterol libre y va a ser un colesterol anfipático. Esa característica físico-química le va a dar unas funciones diferentes a la del esterificado. Toda esta fracción es no polar, hidrofóbica, y el OH va a ser la fracción hidrofílica, por lo que la molécula va a ser colesterol libre y va a ser anfipática. Va a ser el 30% del colesterol circulante, es la mayor cantidad de colesterol que es transportado hasta el hígado, y va a ser el colesterol que se almacena normalmente en las células. Lo vamos a encontrar en las lipoproteínas, pero en la capa más externa, porque la capa interna de las lipoproteínas va a estar formada por colesterol, pero colesterol esterificado. Cuando el colesterol en el carbono 3 posee un hidrógeno, quiere decir que va a ser esterificado, no va a tener ninguna fracción polar, por lo que va a ser netamente hidrofóbico. A través del OH, porque antes de ser esterificado necesariamente tenía que haber sido libre, a través de ese OH él se va a unir a los ácidos grasos, por ejemplo el ácido palmítico, el ácido esteárico, cualquier ácido graso, y esto va a constituir a una molécula en una molécula hidrofóbica netamente. Va a poseer un hidrógeno, obviamente unido al ácido graso, y esa estructura entonces va a cumplir unas funciones diferentes, entre ellas formar parte de la membrana plasmática, ya que la membrana plasmática posee fosfolípidos y esos fosfolípidos se van a unir al colesterol y van a formar colesterol esterificado. El colesterol esterificado es quien va a formar las hormonas sexuales y la vitamina D. El colesterol libre es el que va a formar las hormonas sexuales y también la vitamina D.
Entre las funciones del colesterol se van a encontrar unas muy importantes. La primera va a ser estructural, como lo mencioné anteriormente. Ya sabemos que la membrana plasmática está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos van a tener en su estructura, en ese mosaico fluido, en ese sándwich de lípidos, va a haber colesterol, el cual va a proporcionar sus propiedades físico-químicas para modificar la fluidez de la misma. Pudiéramos entonces atribuir la permeabilidad selectiva en un porcentaje a el colesterol. La vitamina D, como única hormona esteroidea, va a ser esencial para el metabolismo del calcio, ya que va a permitir que el calcio se absorba. El calcio es un oligoelemento que vamos a ver más adelante. Sin embargo, voy a dejarte una tarjetita arriba en donde hay un video que yo explico el metabolismo del calcio, cómo se absorbe el calcio en el organismo. Las hormonas sexuales van a ser la progesterona, el estrógeno y la testosterona. Sabemos que la masculinidad en los caballeros está dada por la hormona testosterona. Esas características toscas, una voz gruesa, la nuez de Adán, esas características todas son proporcionadas por la testosterona. El estrógeno, aunque es la misma estructura, posee características completamente contrarias. Es decir, todas las características femeninas de una mujer van a estar dadas por el estrógeno. Son femeninas, delicadas, toda esa característica es dada por el estrógeno. Los corticosteroides, como por ejemplo el cortisol y la aldosterona, van a ser importantes para el organismo. El cortisol es la hormona del estrés. Mientras más estrés tenga, más cortisol tendrás. Menos estrés tengas, menos cortisol. La aldosterona va a ser sintetizada por la corteza suprarrenal y va a estar relacionada con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona va a regular la presión sanguínea. Las sales biliares van a ser esenciales para absorber los lípidos y también para metabolizar la excreción del colesterol. El precursor del colesterol, como hemos dicho anteriormente, es el escualeno y sus niveles normales en el organismo son hasta 200 miligramos sobre decilitros en sangre. Por encima de este número empezamos a mostrar rasgos y características de enfermedades cardiovasculares graves, por lo que los niveles de colesterol siempre deben permanecer por debajo de 200 miligramos sobre decilitro. Aquí vemos cómo un simple acetato puede formar un radical isopreno. Tiene 5 carbonos. Los radicales isoprenos van a formar un triterpeno que va a tener 30 carbonos o 6 radicales isoprenos. Van a formar un elemento llamado escualeno de 30 carbonos, que es el precursor del colesterol. El escualeno se va a ciclar por una serie de procesos muy complicadas que se conoce como biosíntesis del colesterol. Durante todo ese proceso súper complicado, él va a perder 3 carbonos y va a quedar el colesterol de 27 carbonos. El colesterol es una molécula de 27 carbonos, como he dicho anteriormente. Para explicar este proceso de biosíntesis del colesterol, voy a dejar una tarjetita arriba en donde explico el proceso a proceso, el paso a paso de cómo el escualeno se transforma en colesterol. Vayan a ver ese video porque está súper interesante. Muchas gracias por ver este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte. Sígueme en mi red social Bioquímica de Pastor, visita mi página web bioquimicadepastor.com. Allí vas a encontrar información gratuita para que descargues y apruebes la asignatura bioquímica. Yo soy el profesor Pastor Colmenares, por favor dale like, comparte y suscríbete. Muchas gracias.